Bueno, eh, nuevamente aquí en el espacio de este seminario, cordial bienvenida a quienes nos están acompañando ahora en vivo y también vamos a tener ahí la grabación para quienes no lo pueden hacer por algún motivo. Felices de poder repasar estos temas. Bueno, para hoy tenemos un tema muy interesante que es el de las emociones y la primera infancia. Y como ya lo habíamos acordado, tenemos para hoy dos expositoras para que tengamos, yo creo que dos sesiones, me parece a mí, pero veremos con las expositoras que a continuación se presentan. Eh, Veremos si van a ser dos o no. Gracias Vanessa y gracias Andrea por activar la cámara, eso está muy bien. Antes de iniciar la sesión, dos cosas importantes. Una es, por supuesto, presentar a Vanessa y a Andrea. Las dos creo que son del Colegio Agustín Nieto Caballero, si no estoy mal. Y quisiera que se presentaran antes de iniciar la exposición, que trabajan, etcétera, que puedan darnos una semblanza de ustedes también sería interesante. Han estado las dos muy activas en lo que ha sido el transcurso del seminario y pues tenerlas aquí como expositoras también es un privilegio. La segunda cosa que quiero decir es que, bueno, ya hemos tenido un recorrido importante de algunas temáticas que hemos puesto a manera un poco más introductoria. Trabajamos en principio un acercamiento de las emociones desde la perspectiva más neurocognitiva, de la mano de Antonio Damasio y de Joaquín Fuster, que fueron dos dos colegas que trajimos aquí a partir de videos y de ciertas entrevistas que hicieron ellos hace unos años atrás al programa Redes y que fue importante, creo yo, iniciar por ahí y ver cómo las emociones con todos los asuntos eh, con todos los asuntos de que, digamos, las emociones y la condición. Creo que hay alguien que está con el micrófono. Gonza, silénciate, Gonza, porfis. Ok, Ya. pues, bien. Luego de ese recorrido, pues trabajamos unas dos o tres sesiones más sobre ya el contenido propiamente dicho de las emociones y ahí miramos las características centrales de las emociones. Hicimos una caracterización muy importante con algunos ejemplos y desde la primera sesión hasta la última hemos también trabajado durante las sesiones las implicaciones que esto tiene para la educación, que me parece muy importante y que creo que nos da elementos importantísimos también para lo que es el ejercicio docente. Bien, diciendo esto solamente ya, con este preámbulo digo, esta segunda parte de la caracterización más de las emociones lo hemos hecho con el texto de Marta Nussbaum, específicamente del libro que se llama Paisajes del Pensamiento, y justamente en eso va a estar basada la exposición y la presentación que tienen nuestras colegas que nos acompañan hoy día. Entonces ya les cedo la palabra a Vanessa y les cedo la palabra a Andrea para que en principio se presenten y luego nos digan de qué manera vamos a afrontar esta exposición y sigamos adelante. Bienvenidas a las dos colegas y adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Andrea Sánchez, soy profesora de lengua de inglés, francés en el Colegio Agustín Nieto Caballero y pues hoy vamos con Vanessa a hablar un poco sobre lo que nos propone Marta, nos vamos sobre las emociones y la primera infancia. Vane. Hola, buenas noches. Yo soy Vanessa.
Yo soy profe de plan lector y de español en el Colegio Agustín Nieto Caballero. Estoy con los chicos de primaria y con los de tercer ciclo, que vendría siendo como quinto y sexto. Y bueno, mi interés va mucho también como por los temas de la lectura, del arte, eso como para no extendernos mucho. Tenemos nervios, tenemos pánico escénico, tenemos frío, entonces vamos a empezar a exponer. Ah, bueno, sí, y también pues nosotros nos programamos para dividir la exposición en dos sesiones, sí, en esta y en la otra, pues para que podamos todos también como dar nuestras opiniones, puntos de vista y demás, como para hacerlo también más conversacional. Entonces, pues Vani nos va a compartir pues su pantalla, no sé si haya el permiso para mostrar como un poco las Claro que diapositivas que sí, ya hicimos. Yo Vale. creo que sí. está abierto para Ah, compartir. bien, listo, perfecto. Pero Yo creo que exacto. voy a apagar pantalla para que esto funcione sin problema. Bueno, dale. ¿Sí? La cámara. Bueno, Ay, pues sí. ahora no pude apagar la Y, y así cámara. se nos desaparece a todos el cuadrito de los para ver mejor. Listo. Listo. Entonces, bueno, este es el capítulo del que nosotros vamos a hablar, las emociones y la primera infancia. No pasa. Listo. Y en general, lo que Marta nos dice al inicio, como a modo también de un resumen de lo que va a hablar, es explicar cómo las raíces de la emoción se hunden en la infancia y la niñez, que fue algo que igual nosotros ya habíamos comentado en nuestras sesiones anteriores, como de lo que habló el compañero del capítulo, porque pues todo nos lleva finalmente a lo mismo, a que siempre la raíz va a estar en la infancia, según la teoría de Nussbaum y lo que nos muestra este libro. Y esta concepción común de las emociones, pues siempre va a estar centrada en el desarrollo humano, porque pues nombran igual emociones de los animales, pero nos va a llevar incluso en una parte de este capítulo a entender por qué se da esto de las emociones en el desarrollo humano, más por necesidades nuestras sobre todo de conocer el mundo. Bueno, en primer lugar nos vuelve y nos menciona a los estoicos, nos dice que ellos en su concepción cognitiva de las emociones no tuvieron en cuenta el pasado. Para ellos las emociones se representan eh, como en determinadas situaciones que afectan al presente, a la situación actual. Entonces, para ellos la niñez, la primera infancia, no influyen en las emociones, lo cual Marta pues nos va a debatir. Ellos omiten el pasado totalmente. Entonces, por eso acá lo dividimos como un poquito entre la sombra del objeto, lo que tenemos en gris, sobre lo que nos planteaban los estoicos. Y tenemos abajo, pues ya lo que nos plantea Nussbaum, que es que las emociones presentes están coloreadas siempre por el pasado. Entonces era también lo que hablábamos muy ejemplificado y a modo de chiste, pues lo de la araña, ¿no? Como que a uno los miedos o cualquier emoción, pues siempre se le va a presentar con esos tintes pasados. Ella lo nombra muy bien aquí como coloreadas porque finalmente siempre son esos tintes de lo que nos remite siempre a la infancia. Entonces aquí hay una frase de Nussbaum que está en el capítulo. Dice, sin embargo, lo que voy a proponer aquí es que, en un sentido importante, todas las emociones humanas se refieren, al menos en parte, al pasado y llevan consigo las trazas de una historia que es, a un mismo tiempo, idiosincrásica, común para todos los humanos y construida socialmente. Entonces es lo mismo que pasa incluso en las relaciones, por ejemplo, en las relaciones sentimentales, ¿no? Como que si me pasó esto la vez pasada, entonces ya en la siguiente no voy a hacer esto, si voy a hacer esto, voy a
evitar siempre como, pues también desde lo más humano que es la experiencia, ¿no? No querer volver a repetir los errores. Ella nos dice que no pueden entenderse las emociones de un adulto sin antes comprender su historia, su primera infancia, y nos muestra, nos hace como un ejemplo de las emociones como una linterna que como que está proyectando en el tiempo presente imágenes del pasado. Y ahí es donde podemos evocar el ejemplo que nos acaba de decir Vanessa. Entonces hacemos como ella hace esa comparación como de las emociones como con una lámpara que proyecta nuestro presente con situaciones del pasado. Nosotras ponemos aquí algunos fragmentos del texto, por eso van entre comillas, aunque aquí se nos pasaron las comillas, porque también dice, esas historias nos dan luz sobre las emociones, aun cuando dan una buena respuesta, apropiadas para el entorno, como cuando no. Entonces simplemente es que esas emociones y esas respuestas son positivas y negativas. Incluso hablábamos de los traumas, de las fobias. Bueno, ya nos propone dos tesis que son como un poco codependientes. Hablamos de la tesis genética y la causal. En la primera dice que toda emoción que se presente como en el momento de la vida adulta en el ser humano tuvo su origen por primera vez en algún momento de la infancia. Con la relación, ya pues estábamos hablando de la relación del objeto, que la emoción tiene un objeto, entonces el objeto que en su momento pues es importante para el bienestar del niño, entonces la relación que tuvo el niño, el bebé en su primera infancia con su objeto de bienestar es lo que son las emociones que vienen a reflejarse nuevamente en un momento del pasado. Esa es como la tesis genética. Y la tesis causal dice que, pues, que esa historia afecta el modo en que luego se experimentan dichas emociones. Entonces, como que, pues, tal cual como lo dice esa, ese título, es que es causa, no viene de una información genética, sino que está causado por una información previa. Entonces, pues también ahí nos lleva a ir como concluyendo que las emociones son racionales desde el punto de vista adaptativo, que es lo que, si ustedes lo vieron, ella lo nombraba ahí, porque en ocasiones pues también son irracionales en el sentido en el que no corresponden pues como con los objetos presentes. Esas son básicamente esas dos tesis que nos muestra ella. Y que se abordan pues en este primer apartado del capítulo que pues ella llama o titula La sombra del objeto. No sé si de pronto Nelson tú quieras complementarnos, decir ayudarnos como con este punto antes de pasar al siguiente apartado, O alguien que nos quiera. o alguien que quiera aportar algo con respecto a este primer sombra del objeto, como ella también desde siempre está como Sí, poniendo porque como muy importante la primera infancia en el reconocimiento de las emociones. Pues, yo creo que la presentación que ustedes han hecho de esta primera parte es muy importante, llamar la atención sobre lo que ustedes han enfatizado, y es que las emociones tienen una historia, y esa historia es una historia que se remite a la experiencia humana, y es una experiencia humana que se construye de manera fundamental en la primera infancia. Eh, y lo interesante del tema para comprender tanto los aciertos como los desaciertos, vamos a decirlo así, o a veces las salidas que nosotros con nuestras emociones tenemos en la respuesta social, y que a veces son comprendidas, pero otras veces no son comprendidas,
tiene que ver justamente con los objetos o con las experiencias más bien, que tuvimos en la primera infancia y que no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero que en ciertas reacciones, a veces como que entre nosotros nos podemos mirar y decir, ve, pero ¿y esta persona por qué reaccionó así? Es extraño que lo haga, porque esperamos una respuesta social determinada. Y ese Exacto. esperable es un esperable que se adquiere desde la primera infancia. O si no es esperable, también se adquiere en la primera infancia, pero lo que pasa es que la experiencia humana entonces va haciendo diferenciales de acuerdo con la historia de vida de cada uno, que hace que las reacciones emocionales frente a eventos que se presentan ahora proyecten una historia que quizá acompañó la relación con el objeto con el cual uno reacciona. Por ejemplo, puede ser un río. No, yo recuerdo experiencias donde si no es una experiencia muy buena con el río, siempre, digamos, al volver en una experiencia presente y si esa experiencia fue traumática porque vino la creciente, porque no se dio cuenta, porque alguien tuvo peligro de ahogamiento, lo que sea, en siguientes veces incluso puede pasarle a la gente que comience con miedo en la interacción por ejemplo, en este caso que estamos poniendo el ejemplo del río, etcétera. Eh, y la demás gente que pueda acompañar la cosa, que no ha tenido ese tipo de experiencias con el río, eh, lean la reacción de una persona como extraña, ¿no? Entonces sirve tanto para explicar cuando se comparte una emoción con relación a un objeto, como cuando sirve también para decir por qué una persona puede reaccionar de manera distinta en un caso determinado cuando se enfrenta a un objeto que ha tenido una historia en el pasado, sobre todo en el pasado, significa en su primera infancia, que hace que tengan ciertos tipos de reacciones. Eso es, digamos, como el asunto. Entonces, las emociones tienen una doble o triple carga. Por un lado, tienen memoria y como lo vimos con los primeros autores que manejamos acá, probablemente la memoria más importante que tengamos sea aquella asociada con las historias y que hacen que emerjan ciertas emociones como el miedo o la ira o la frustración o la vergüenza, etcétera, y que entonces hace que la emoción traiga a colación o, digamos, se presente con un presente de carga de pasado, ¿no? Y es muy interesante eso. O sea, nosotros con las emociones traemos a valor presente experiencia de nuestro pasado. Y ese es un asunto muy humano, ¿sí? Y que a veces, si uno se perdió por la memoria de su primera infancia, de saber incluso por qué está sintiendo lo que siente, no encuentra explicación, pero probablemente alguien, algún adulto acompañó la primera infancia de la persona, sí puede entrar a explicar lo que le pudo haber pasado, que hace con una reacción cerebral. Entonces creo que esa carga, que es el primer punto que ustedes traen aquí a colación de Marta Nussbaum, es muy importante, porque la emoción no se presenta solamente por un evento futuro, sino que por un evento de presente, sino que a su vez ese evento evoca experiencia humana del pasado y por eso nuestras interacciones se vuelven tan complejas entre nosotros los humanos, porque las emociones no solamente dialogan con los presentes actuantes, sino que dialogan con nuestras experiencias pasadas, que se van volviendo muy presentes en nuestras interacciones. Entonces es muy interesante este primer asunto que ustedes han traído en ese sentido. Gracias. Y aquí, muchas gracias, Nelson. Aquí también es chévere como ella no contrapone sus dos tesis, sino que le da validez a ambas. No es como que tiene que ser que todo viene desde la infancia, sino que ella también pone esta tesis genética como a la par. Y, y pues nosotros al hablar, cuando uno escucha
la sombra del objeto, pues uno es muy literal al leer y uno se imagina pues un objeto reflejándose ahí en el piso, ¿no? Y nosotros pues lo del objeto, como hablábamos en una sesión pasada, pues vimos que toda emoción está basada o elaborada a partir de objetos, que es lo que nosotros llamamos aquí en nuestra, pues en toda nuestra lectura y nuestra conversación, lo de los objetos, que son simplemente vivencias, muy distinto a lo que veíamos, por ejemplo, con los objetos intencionales, que ya son lo que construimos nosotros como, pues, nuestro imaginario, nuestras creencias. Entonces, pues sigamos, ¿no? Sí, Perdón, antes de continuar, sí, Gonza. yo todavía no tengo claro las dos tesis, porque para mí las dos tesis, eh, pues se siguen originando de las experiencias de la infancia, ¿no? De las experiencias anteriores, de lo que se ha dejado huella en un tiempo pasado. Entonces yo todavía no encuentro una diferencia entre las dos tesis o no la he entendido todavía. Sí, era básicamente lo que nos decía Nelson ahorita, o sea, como decíamos, como en cuanto a lo genético, ¿cierto? Las emociones que experimentamos en este momento de nuestras vidas, ya siendo adultos, aparecieron por primera vez en el pasado. Seguramente por eso reaccionamos así entre determinados objetos, estímulos, y lo causal, digamos que esto eh, pasado también, o sea, como que va a afectar en el momento presente, lo causal, lo que está pasando, digamos que en un momento determinado de mi presente evoca de alguna manera una emoción del pasado, lo que de pronto él hacía, Nelson nos hacía el ejemplo con el río, ¿no? Si digamos, si yo tuve algún tipo de trauma con el río en algún momento de mi infancia, y vuelvo a tener, no sé, algún acercamiento, algún miedo con el río en el momento de mi adultez, pues voy a evocar ese recuerdo del pasado. Entonces, digamos que, no sé, Nelson me corregirá si lo interpreto bien, pero como que lo genético es como esta experiencia que me causó esta emoción que fue el miedo al río. Lo genético y lo causal es como es ese nuevo encuentro con el objeto ya en una edad adulta. No sé si esté bien, Nelson, me corriges, me dices, por favor. Y no sé si quedó claro para ti, Gonza, pero pues esperemos que dice Nelson. Sí, sí, está perfecto. Yo creo que mejor dar ejemplos. Volvemos al ejemplo del río. ¿Cuál sería la explicación causal? Que el río me da miedo. O sea, si uno va en una experiencia, etcétera, y ve a una persona que está como medio retirada, etcétera, uno le pregunta, ¿qué te pasa? Dice, tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque el río me hace dar miedo. Punto. Esa es la experiencia causal. Un objeto que uno lee como objeto de... ¿sí? Um, ¿Cuál es la explicación genética? Ya la que ustedes han dicho. La experiencia en el pasado, que el río, que seguramente ella o la persona en el río, o una narrativa. Por eso el arte es tan potente. Una narrativa te puede evocar un objeto sin que tú hayas tenido necesariamente el involucramiento directo con el objeto, ¿sí? Pero ahí es donde está el poder simbólico de la evocación también. Es que en el pasado puede evocar relaciones directas con los objetos o relaciones mediadas por narrativas, por arte, etcétera, o por interacción con otras personas que hace que yo sienta miedo frente a un objeto, así no haya experimentado en primera mano el asunto. Cualquiera de las dos, pero lo genético es esa experiencia que en el pasado me, eh, de alguna manera hace Como esa historia generar. que afecta, ¿no? Es correcto. Sí, que es una historia que no necesariamente, lo que quiero señalar ahora es que no necesariamente esas historias, todas están conectadas exclusivamente con experiencia que tú haces con los objetos, porque hay objetos que se crean
que es un efecto de la interacción con otras personas, ¿no? Como por ejemplo cuando a uno lo amenazaban con la viejita que se lo iba a llevar si uno no se tomaba la sopa. Sí, ese es un objeto construido. Y des en cuenta que es muy clásico con la primera infancia, que a usted le construyan ciertos objetos y que usted sobre eso desarrolle ciertas emociones, ¿no? Entonces viene la viejita y se la lleva porque usted no se toma la sopa. Y pues usted nunca ha visto la viejita y probablemente jamás la va a ver, pero usted se queda con ese condicional allí de evocación de un objeto que ha sido construido narrativamente o por arte, ¿no? Por eso las imágenes, el cine o la interacción con objetos virtuales, etcétera, tienen prácticamente el mismo efecto que en el asunto de la experiencia humana, que si tú directamente tienes experiencias con los objetos directos. O sea, siempre este es un tema de vocación genética porque implica una historia que ha pasado en la experiencia que queda en primera infancia y que tú la evocas cada vez que te relacionas o algo te hace evocar ese objeto con el cual te relacionaste, bien sea un objeto simbólico o un objeto físico. Gracias, Nelson. Pues lo que pasa, Gonza, es que yo creo que sí nos confunde un poco la manera de llamarlo como está en la lectura, porque uno genético, como siempre nos vamos, es como a lo que nos imaginamos como la información genética, pero en realidad ella nos lo nombra así, es porque es una información que cuando pasa por primera vez nos queda ahí guardada para siempre, de manera, pues no sé, Nelson, pero nosotros lo relacionamos con esta peli porque esa información queda guardada de manera consciente, así como cuando uno recuerda, no, yo, no sé, mi papá me llevaba a comer helado de chocolate todos los domingos, como un recuerdo así, o también un recuerdo, por ejemplo, muy bello, muy traumático, que siempre nos haga actuar de alguna manera. Por eso es algo genético, porque es algo que nos queda ahí y después nos lleva a eso, como a esa tesis causal, que siempre la causa de algún comportamiento que acá llamamos irracional, porque a veces eh, incluso uno es un poco cruel cuando otra persona saca alguna de estas emociones a flote respecto a su infancia. Por ejemplo, porque te da miedo un río y uno, oye, pero qué tonta, o sea, es agua, está rica. Y no, en realidad pasa porque hay una, una información genética y guardada de algo que sucedió hace tiempo que no necesariamente sale de modo racional, pero está ahí y te hace reaccionar de esa manera. Entonces, pues ahí Andrea nos va a hablar de las emociones irracionales. No, pues eso es lo que pues ya mencionaste ahorita, como puede ser un recuerdo muy claro y es lo que, pues, de lo que hablamos de la emoción racional desde el punto de vista adaptativo que tú decías. Y en irracional es como, digamos que racional en cuanto a que reacciono tal cual se me presenta la situación del presente. Me hicieron esto, yo reaccioné así, como un poco causa-efecto. Y lo racional es que, digamos, no sé, de pronto, sí, es como de algo en el que queda en el inconsciente y que no reconozco como dentro de mi racionalidad presente y también puedo reaccionar de alguna manera porque pues corresponden a eventos del pasado. Entonces puede que sea volvemos al ejemplo del río, ya en este momento no me está pasando nada con el río, no me estoy alejada, pero sin embargo me sigue evocando ese miedo, ya sea consciente o no de él, si soy consciente del trauma que tuve con él o no, ¿no? Como hay gente que no se explica determinado miedo a algo, ¿no? No sé por qué, nunca, no recuerdo cuál es mi experiencia con este objeto, pero me evoca esto. Por eso mismo, porque fue una emoción que se originó en un momento de la primera infancia. Eso es. Exacto, y eso me hace acordar, yo no sé si esta referencia sea válida, pero no sé si ustedes conocieron un meme de hace un tiempo que era el perrito que decía, ¿por qué soy así? Se mira en el espejo y dice, ¿por qué soy así? Entonces, ahí está como el ejemplo de uno tratando de racionalizar
las cosas que le pasan. Incluso puedo poner aquí un ejemplo que puede ser un poquito, no sé si machista o tonto, pero es lo que les pasa o nos pasa a algunas mujeres cuando estamos en alguna época hormonal. Entonces es como que uno tiene ganas de llorar, de gritar, no se aguanta y todo le fastidia y es, pero ¿qué me pasa? Y trata de pararse y poner los pies sobre la tierra, pero a veces como que no se le da muy bien. Y asimismo yo lo veo respecto a estas emociones irracionales. Y aquí en esta peli pues mostramos una escena que nos parece muy chévere y es cuando está la alegría, que es la de cabello azul y vestido verde, eh, está clasificando los recuerdos. Y hay recuerdos que son totalmente inútiles y uno los tiene ahí para siempre y recuerdos que quedan como en el, no sé si se le llame el inconsciente, y pues va todo conectado hacia lo mismo, hacia racionalizarlo. Esta es una frase que nos parece muy pertinente con esta lectura y que también hablábamos la vez pasada, creo. Dice, nada que no pase por la emoción nos sirve en nuestro aprendizaje. Hay que abrir a los niños la puerta de la curiosidad. Y Y eso pues pues ya aquí es cuando relacionamos esta lectura pues ya al tema que nos incumbe a nosotros, por lo menos en esta reunión, y es pues en cuanto a la pedagogía y en cuanto a despertar en los chicos como ese aprendizaje. Creo que nos decía Nelson la vez pasada que la educación no es solamente transmitir información, sino que lo vital es despertar esas emociones para mostrar el mundo. Y esto me parece, pues es que todo está súper conectado porque al final del capítulo, Marta Nussbaum dice que es nuestra necesidad de conocer al mundo lo que nos lleva pues como a experimentar todas estas emociones, como a no solamente satisfacer esas necesidades animales de alimento y protección, etcétera, sino ya lo que nos pone a nosotros como humanos y sobre todo en los niños, ese por qué, para qué, cómo y esa capacidad de asombro permanente. Y pienso que eso es lo que debemos sembrar siempre nosotros como maestros, como ese asombro de los niños siempre que ven algo nuevo, que dicen, esto me va a servir para la vida, o simplemente qué belleza que esto pase de esta manera y lo conectan, no sé, el arte con la biología y con la literatura, como esa puerta a la curiosidad, y es lo que tiene que hacer un profesor, simplemente presentar el mundo, pero desde la emoción. Sí, de hecho, pues ya lo vamos a ver en el siguiente apartado, que se llama la Edad de Oro. Y pues digamos que esto que acaba de mencionar Vanessa es como una de las facetas de condición de necesidad para hablar de las emociones que propone Lucrecio. Entonces, Bueno, aunque esto que tenemos aquí, estas comillas, son como tal. del Discúlpame, texto. antes de que sigan, André Iván, Sí, quisiera hacer solo un comentario final porque Nussbaum dice expresamente que lo que sigue a continuación, digamos que en la conversación, y por eso este apartado es tan importante para nosotros, porque la conversación de Nussbaum, como ustedes ya lo han anunciado, no se queda solamente en los avances y en las reflexiones que hicieron los neoestoicos, sino que ahora ella dice que va a recoger fundamentalmente, digamos, de la mano del psicoanálisis, explicaciones que son más científicas. Y por supuesto, ella pone en tensión la cuestión de la ciencia del psicoanálisis porque pues hay algún sector de la ciencia que siempre ha discutido si el psicoanálisis tiene una posición realmente científica o no. Y por supuesto, lo que ella hace es, digamos, ir a autores que siendo psicoanalistas, siendo de la escuela del psicoanálisis,
hacen toda una experiencia y recogen toda la experiencia humana para poder hablar, digamos, aunque están en el marco del psicoanálisis, lo hacen con base en experiencia humana que van recogiendo y que van dando a conocer sus hallazgos. Los tres autores más importantes que ella trae a colación es Stern, por un lado, Winnicott por el otro, y por el otro lado John Bowlby. Esos son los tres autores que ustedes pueden ver referenciados al final de este primer apartado que ya las colegas nos han expuesto, donde justamente lo que sigue a continuación viene de la mano de cómo se presentan esas emociones y se puede hacer una reconstrucción de las emociones en la que la racionalidad siempre al ser humano le va a hacer preguntas del tipo, ¿por qué estoy sintiendo esto que no debería sentir? Y entonces hay un nivel normativo que es el que que es el que trae a colación también Marta Nussbaum, y por eso entra la racionalidad aquí como un tema crítico, es porque está desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista social, es decir, desde la racionalidad práctica, incluso de lo moral, de lo que siento que no debería sentir, ¿cierto? Ese sentir que no debería hacerlo y que sencillamente es parte de la tensión con que nosotros los seres humanos nos la sabemos en nuestra vida, cada día que pasa, cada hora que pasa, probablemente cada minuto que pasa, cuando algunas emociones se ponen en tensión, es que justamente el ser humano del todo no capta cómo es que se desatan las emociones y nos acompañan en la vida, que hacen que incluso a nosotros mismos, que pensamos en ello y que sentimos lo que sentimos, pues nazcan preguntas sobre nosotros mismos en tensión, ¿no? No debería estar sintiendo esto que siento, no solamente desde un punto de vista normativo moral, ¿sí? Porque es un asunto, por ejemplo, prohibitivo, lo que sea, sino porque a veces es inadecuado sentir, tener cierta sensación de algo, porque uno no explica por qué razón lo tiene. Y ahí creo que justamente Winnicott, Bowlby, etcétera, lo que van a mostrar es cómo el ser humano, y ese ya es del 2 en adelante, cómo emerge esto, estas tensiones de las emociones con los seres humanos, que llevan a que desde un comienzo siempre las emociones se levanten, digámoslo así, en tensión. Y solo quería mencionar estos autores porque son los autores que Marta Nussbaum también va a traer a colación para conversar con ellos, especialmente a Winnicott, como ustedes se darán cuenta, ella tiene una generosa, absolutamente generosa presentación y explicación. Casi que todo este apartado, diría yo, es una larga conversación de Nussbaum con Winnicott, tratando de mirar estos componentes cognitivos, narrativos de la emoción. Bueno, muchas gracias, Nelson. Pues nosotras en este apartado tomamos principalmente como ese ejemplo entre Freud y Lucrecio. Lo pusimos como una especie de versus con esto pues, de la indefensión, como ella lo nombra, y la omnipotencia. Y más adelante, pues sí, tenemos a Winnicott y bueno, a Winnicott y a Stern y al otro que se llama, es que no lo sé pronunciar, qué feo. Volvi. Y de John Bowlby lo más interesante va a ser toda su explicación a través del apego. Es un asunto crítico que es necesario entender. Si uno entiende eso, va a entender muchísimo de cómo es que se desatan todo el tema de las emociones en primera infancia. Ok, adelante. Bueno, pues entonces empiezo este apartado leyendo este fragmento que dice: la prolongada indefensión del bebé humano determina su historia y el drama con que inaugura su infancia. Es el de su estado de indefensión ante un mundo de objetos, un mundo que contiene cosas tanto buenas como amenazadoras, todo lo que quiere y todo lo que necesita. Entonces, ahí es como esa delgada línea entre, ¿no? Siempre como entre lo que se quiere y lo que es la necesidad del humano, que eso también es como
nuestra duda permanente, qué es lo que realmente necesito. Necesito estudiar, necesito aprender o necesito satisfacer mi curiosidad. Eh, entonces, pues nosotras lo dividíamos en ese drama infantil, como nos lo exponen desde Freud y desde Lucrecio. Entonces, pues Freud dice que no somos capaces de soportar durante mucho tiempo ese estado de estar indefensos luego del nacimiento y nos evadimos periódicamente de él. Entonces, como que siempre estamos buscando volver a, pues yo lo interpreté así y creo que Andrea también, según lo que conversábamos, y es como que siempre estamos tratando de volver a ese vientre de alguna manera, volver a esa protección, a ese silencio, a no tener que trabajar, a no tener que buscar el alimento, ni buscar nada, simplemente estamos ahí protegidos, tranquilos, y que siempre la tendencia va a ser querer satisfacer eso nuevamente. Entonces, ese drama infantil para Freud va a tener que ver con algo muy individual. Entonces, mi sexualidad, mi placer, mi agresividad innata. Mientras que, Para Lucrecio, por el otro lado, pues él dice que el bebé realmente no está del todo indefenso porque desde el momento que nace siempre va a haber en su un entorno cuidador, van a haber seres y van a haber para él instancias, ¿no? Que van a atender sus necesidades. Y estas instancias que ya vamos a ver más adelante, que, eh, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama nuestro? Boyas también lo menciona como el objeto de transformación. Entonces, y este objeto de transformación, estos agentes que van a suministrar lo que el niño por el momento no puede hacer por sí mismo, pues va a desarrollar una gran importancia para él y su conciencia con respecto al mundo. Entonces, este cuidador, cuidadores, va a asegurarse de que este nuevo ser tenga amparo, tenga alimento, tenga protección. Y para él el drama infantil se relaciona precisamente con estos bienes externos y de la relación que el niño como que adquiere con ellos y la importancia que estos objetos adquieren para él. Y nos propone tres fases de la condición de la necesidad para hablar de las emociones, ¿no? Teniendo en cuenta que las emociones como el reconocimiento de esas entidades externas que acabamos de ver. Entonces, esta primera faceta nos dice que está necesitado de toda ayuda para vivir. En este caso estamos hablando de las necesidades corporales básicas, en las que hay una necesidad de eliminar los estímulos externos intrusos que no le permiten pues tener un bienestar. Entonces, los agentes que están ahí para suplir esas necesidades, como que se vuelven como el mundo objeto del niño, y lo repito, es como el objeto de transformación, también que es el cuidador, los cuidadores, el padre, la madre, independientemente si es uno o varios, eh, pues ya con el tiempo se convierten pues en este objeto de anhelo y por eso para nosotros se convierte tan importante este sujeto para nosotros o sujetos y como que explica un poco también como lo que Nussbaum nos estaba evocando en su primer capítulo con la muerte de su madre y demás, como que ese ser que suple nuestras necesidades primarias para poder subsistir en este mundo hostil con el que nos encontramos después de estar en el vientre. Entonces, estos cuidadores van a convertirse en nuestro todo prácticamente. Eh, eso se parece sí. mucho a lo que sucede, por ejemplo, con las aves. Algunas veces como que lo primero que ven al salir de ese cascarón
es su protección permanente y nadie los saca de la idea de que esa no es su madre, ¿no? Y aquí pues no nos habla tanto en este capítulo como de la madre, sino pues desde el postulado de Lucrecio, es un cuidador, porque siempre desde hace mucho tiempo no ha sido solamente como que es la mamá, sino que puede ser tu figura de cuidador, el tío, que a veces no es una figura tan afortunada, pero pues por poner un ejemplo, la abuela, y es esa persona que tenemos en, en nuestro interior como la persona que nos suple esa necesidad. Ella nos hablaba incluso de, del juego de tengo el dolor, calmo el dolor y listo, chao, me vuelve a dar el dolor, vuelvo a calmar el dolor, chao. Entonces ese dolor como el hambre o incluso la sed, como una molestia corporal que se calma y ya se satisface la necesidad. Y aquí en este primer punto podemos hacer referencia como al relato de la Edad de Oro, ¿no? Este describe la Mm, omnipotencia del bebé, o pongo sea, lo de la dolor, perdón. sí, que Ah, describe más o menos como la sensación de que el mundo gira en torno a las necesidades del niño ay, y pues que tienen que ser pues satisfechas, ¿no? Decíamos, para Freud la edad de oro es el vientre, ya el nacimiento es como lo peor que nos puede pasar porque nos enfrentamos ante un mundo de objetos que no podemos, lo que hablábamos con Nelson en ocasiones anteriores, lo que comentábamos acá, porque se enfrenta a un mundo de objetos y de situaciones que se vuelven incontrolables y más para un recién nacido. incluso Entonces, lo sí, podríamos, perdón, dale. No, dale, ¿sí? dale. Sí, Em, Nosotros lo hablábamos también como en un paralelo que ese nacimiento tampoco lo tomáramos como algo literal de salir del vientre materno, el parto, sino para, también que como que ese nacimiento nos sucede en muchas facetas de la vida, ¿no? Por ejemplo, ese vientre lo podemos ver como el colegio, porque tú en el colegio simplemente tienes pues, que rendir bien y ya. Te dan las onces, te diviertes, tienes amigos, no te toca buscar tu comida, no te toca, pues yo lo pongo desde un ejemplo, digamos, promedio, porque sé que por lo menos en nuestro país no es así con los niños que están en el colegio, pero es como la burbuja en la cual tú solamente tienes que cumplir con algo y te suplen el resto de necesidades, no te toca buscar trabajo o, no sé, tener requerimientos para alguna cosa, simplemente pasas tus materias y de ahí en adelante ya no hay ninguna otra preocupación, entonces el parto, el nacimiento de salir de bachillerato y ver qué onda, voy a entrar a la universidad, voy a trabajar, voy a poner un negocio y luego cuando sales de la universidad es nuevamente ese parto, ese nacimiento de carajo y ahora qué voy a hacer, o sea, ahora sí me toca suplir mis necesidades totales, desde afecto, casa, trabajo, en fin. Entonces siempre es ese nacimiento todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? Como tengo que buscar el refugio. Son las mismas necesidades, solo que la escala va creciendo. Entonces ya es como la preocupación de, tengo que tener una casa, tengo que tener una carrera, tengo que tener, no sé, siempre es como ese mismo miedo de nacer nuevamente, ¿cierto? sí, y bueno, y digamos que acá también, en cuanto, retomando un poco lo que decíamos de Freud, el niño, el pequeño, tiene como una cierta noción de su indefensión. Entonces, como esto le genera como una necesidad de sentirse como seguro, de sentirse bueno, pues eso lo vamos a ver como en la segunda faceta, pero entonces sí, decimos como que él es un ser indefenso que se enfrenta a un mundo de objetos que no puede controlar, entonces es por esto que depende de otros, de personas externas para la supervivencia.
Entonces eso es lo que habla un poco de la edad de oro y pues nos muestra como ejemplo este, este relato que tenemos acá, como, bueno, de hecho, Vane, tú hacías como la comparación, ¿no? Hablábamos un poco como que a ella lo que le evocó este relato también fue como el relato del Génesis, ¿no? De la Biblia, del relato cristiano, como de Adán y Eva y el mundo donde lo tenían todo, donde eran unos seres omnipotentes, como nos cuentan acá. Entonces no necesitan sino como que suplir sus necesidades básicas físicas como para estar todo bien en la vida. Y entonces ahí vamos a nuestra segunda faceta, donde dice que no simplemente vamos a hablar de las necesidades físicas básicas. Si quieres, devuélvete, Vane, a la primera. Pues me devuelvo y luego leemos esto de acá. Pues es que yo puse el Dale, texto dale, porque sí. me parece, pues yo sé que se ve como bastante texto esta parte, pero me parece clave porque nos lleva, nos remite a lo que estamos hablando. ¿Lo leo de una? Sí, dale. Bueno, entonces pues acá ustedes ven la imagen de ese escrito de Hesíodo y dice pues que es una edad en la cual los hombres no tenían que hacer nada por sí mismos, ni faenar, ni actuar, ni moverse de aquí para allá. Brotaban del suelo ríos de leche y de miel. La suavidad del clima hacía innecesario buscar refugio. Como cuenta Hesíodo, las personas de esta época no tenían razón instrumental, posiblemente porque tampoco necesitaban pensamiento. Vivían un estado de gozosa plenitud. Los estoicos que repiten este relato agregan que en estos tiempos la maldad se hallaba muy lejos. No había agresiones porque había de todo. Entonces, es esa omnipotencia, como que está todo a tu alcance. Acá lo ponen de una manera tan poética como brotaban del suelo ríos de leche y de miel y nos lleva también pues a ese texto del Génesis que también es, bueno, pues aunque yo lo estoy confundiendo con el mito de la creación, pero sí es como tenerlo todo y de repente eh, por un error toca trabajar, toca buscar refugio, toca cazar, no sé, lo que sea, como salir de ese paraíso y lo relaciono nuevamente con el nacimiento, salir de ese vientre de protección para de verdad salir y buscar tus cosas. Ay, perdón, eso era lo que quería leer. Bueno, entonces ahí también nos dicen que no solamente en la segunda faceta, no solamente necesitamos suplir nuestras necesidades corporales, sino también de seguridad, inclusive las podemos equiparar igualmente como no solo como nuestro alimento, nuestras necesidades físicas, sino también la necesidad de seguridad. Y acá también, y aquí es donde entra también Winnicott, hablando como el sostenimiento, como incluye la nutrición, cuidados sensibles y la creación de un entorno facilitador. Y es aquí en este entorno facilitador donde se reconoce y se da cumplimiento a la omnipotencia de, pues, del bebé. Entonces, el cuidador o los cuidadores son conscientes, saben lo que éste necesita y se lo proporcionan, hablando no solo del alimento, sino de una interacción afectiva, reconfortante. Y Bowlby dice que esta necesidad de seguridad es una necesidad específica. Entonces nos habla como un poco de los ejemplos de la herencia de los primates, que si, bueno, no me acuerdo muy bien del ejemplo, pero como si lo ponen, o sea, tiene su comida y tiene su espacio de afecto, de caricias, él va y come y va y busca su espacio reconfortante donde se sienta seguro y eso es lo que nos va a dar seguridad como también en un momento futuro. Mm,
Entonces, digamos que si no hay una seguridad, si el bebé no se siente seguro, no siente que están supliendo sus necesidades de afecto y cariño, ¿no? Que también podemos ver que están, no sé, de pronto en un jardín infantil donde hay un montón de niños, van y les dan el tetero y los cuidan y los alimentan como tal, pero pues no está este ente, este cuidador primordial, esencial, que va a estar ahí para no solo darle su tetero, sino sus mimos y su cariño y la seguridad, y que eso es lo que va a, a terminar como en la seguridad. Y cuando eh, esta indefensión, que ya de por sí es con la que nacemos nosotros como especie humana, que no es tenida en cuenta, entonces crea espacio para la incertidumbre, la angustia, la ira, la inseguridad. Entonces, mm, siempre, digamos que esta interacción de afecto y de seguridad del cuidador con el bebé, con el niño, elimina esta sensación de desamparo. Entonces, aquí como el rol del objeto de transformación, es decir, del cuidador de la persona a cargo, pues hace o sea, o sea, el deber es hacer del mundo un lugar seguro para este nuevo ser que llega. Entonces, en este, mm, en este vínculo de afecto es donde de pronto el niño, el bebé, empieza a desarrollar la capacidad de reconocer, y ahí es donde se empieza a desarrollar el apego, que pues es como una característica de las características más tempranas que se presentan en la vida del infante. Entonces, nosotros nos diferenciamos como en los primates, en que necesitamos seguridad, estabilidad, tranquilidad, pues que es, repito, proporcionada por un cuidador. Entonces, es muy importante. Bueno, de hecho, Stern propone en esta dinámica del cuidador y de su relación con el bebé, un concepto como el baile, ¿no? Ujú. Como el cuidador debe mostrar una sensibilidad ante el estilo, las necesidades, el ritmo del niño, y importante, súper importante en este punto, como encontrar un equilibrio, sin necesidad de irse a la sobreprotección, como que no le pase nada, que no experimente nada, porque ahí va a ir la tercera faceta, ni tampoco como el desentendimiento total, de la indiferencia total. Entonces, aquí es muy importante encontrar ese equilibrio, y Winnicott propone la fantasía como herramienta, ¿no? Un cuidador, un padre, una madre dotado de una buena imaginación, que utiliza de pronto la fantasía para desarrollar su relación con el niño, eh, pues puede lograr como el equilibrio. Entonces, eso es como el segundo punto. Entonces, no solamente las necesidades corporales, físicas, sino también las de afecto y seguridad, que realmente siento que aquí es donde radican la mayoría como de las emociones, no sé. Sí, pues porque de hecho este concepto de seguridad, como lo conversábamos un poco, no lo vemos nosotros como esa seguridad de como antes de venga, nos metemos a la cueva porque si no al niño se lo come no sé, un león, y que aún tenemos como esa tendencia a ese tipo de protección, pero entonces ahora la seguridad también tiene que ver pues, con cosas más sensibles, que era lo que nombraba Andrea, que es como evitar esa incertidumbre, esa angustia, y es más como una necesidad de cariño, de decir, aquí estoy, te quiero, eh, estoy, estoy pendiente de ti, así no me estés viendo o así no esté encima tuyo, abrazándote permanentemente, pero sí es esa seguridad de,
pues como también esa manera emocional del crecimiento para los niños, de saber que necesitan esa protección, ese cariño y también esa construcción de sí mismos como seres seguros e independientes. Entonces ahí era lo que hablaba Andrea, como ese equilibrio entre protección, pero también suéltate porque va a haber un momento en el que esa protección y esa seguridad te la vas a tener que dar tú mismo. Y no me recuerdo si teníamos una diapositiva para eso. No, creo que no. Bueno, no, pues es que esto tenía que ver con el poema y por eso poníamos aquí la imagen como de Adán y Eva. Pues nos devolvemos un poquito a lo de la edad de oro porque pues dice que en la edad de oro, en ese relato, dice que no había ni guerra, ni trabajo, ni vejez, ni enfermedad y que las personas mueren en un sueño pacífico. Qué pena con ustedes que retrocedamos ahí porque nos faltó leerlo. Y pues bueno, ya el tercer La tercera faceta. la tercera faceta, que es la necesidad de conocer el mundo. Y era lo que les nombramos al inicio de la exposición. Y también lo relacionábamos un poco con esto de Winnicott de la fantasía, porque es lo que hace el cuidador o lo que hace el maestro y es presentar el mundo de una u otra manera. Y esa discusión se da también desde la literatura, sobre todo desde la literatura infantil, porque a veces, digamos, algunos padres dicen, pero ¿para qué ese exceso de fantasía? ¿Para qué, por ejemplo, lo que pasa con las princesas, con las niñas, como para qué las ubicas en ese contexto precioso del unicornio volador o porque ubicas a los niños en ese contexto del dragón escupiendo fuego en el que vuelas o ese tipo de cosas? Pero también pasa que esa fantasía es lo que nos permite explicar las cosas y en algunos casos escapar de otras cosas que no son que no son convenientes para mostrar el mundo. Entonces siempre por eso nos valemos nosotros desde el arte, desde la literatura, para, no sé qué está sonando, para mostrar el mundo de una u otra manera desde la fantasía. Y pues esta es nuestra imagen final de este segundo apartado y es en resumen como el niño y el mundo girando en torno a él, que era lo que nos nombraba Marta Nussbaum, y lo vamos a discutir pues desde los diferentes autores, pero siempre va hacia eso, hacia cómo se satisface la necesidad de un niño. Entonces, eh, lo básico o incluso cosas como arropar, alimentar, lo que vemos ahora, por ejemplo, el juego, pues porque antes no existía ese concepto de infancia de el niño necesita estimulación, necesita jugar, necesita sus propios objetos, su propio mundo, sino que antes los niños eran como el adulto pequeño que desde el inicio ya se estaba formando para, pues, para ser adultos, se vestían como adultos, no había como ese concepto de satisfacer a los niños. En cambio, ahora nosotros lo vemos un montón porque ahora hay pues la clasificación de ropa infantil, literatura infantil, pedagogía infantil y ya pues gira mucho todo en torno a esto que parte desde lo que pues nosotras lo clasificamos desde Freud y desde Lucrecio. Y pues en estas dos últimas facetas, pues tuvimos en cuenta Winnicott y Stern y específicamente en la última faceta, Stern hace énfasis como que desde el lactante, ¿no? Desde el bebé siempre va a mostrar una
admiración, un interés por alguna estimulación, un tipo de estimulación cognitiva, por empezar a hacer distinciones. Siempre es como una necesidad de placer, de conocer el mundo, de clasificarlo, de darle explicación. Entonces también yo siento que acá es un papel muy, muy importante como desde nuestro papel de pedagogos o desde la pedagogía, porque nosotros debemos tener en cuenta estas tres necesidades, relacionarlas y trabajar en ellas como para un desarrollo pues, apropiado de las emociones, Y desde bueno, la pues curiosidad, desde el asombro, desde el interés. Y esto, como vemos, va más allá de las dos primeras necesidades. Entonces no nos quedamos simplemente en la necesidad física o corporal que tiene que ser suplida por un ente externo, como no lo mencionaba Freud, sino que también necesitamos de afecto, de seguridad y a su vez también como de estímulos que nos ayuden a conocer el mundo pues, al que llegamos. Entonces, digamos que esto es una primera parte ya en como un poco de introductoria, ya después nos empieza a hablar de las emociones en concreto, la vergüenza, el asco, que quisimos pues no empezarlas a abordar desde ahora, sino dejarlas como para la segunda sesión, para que en esta hagamos como entre todos y que Nelson también nos ayude como a cerrar esta reflexión que hicimos con respecto a estas dos primeros. Súper, Andrea y Vanessa, muchas gracias por esta primera sesión, por su presentación al detalle sobre elementos que son fundamentales de poder entender, porque, digamos aquí, si ustedes se dan cuenta en estos dos primeros apartados, no solamente está la instancia de presentación, sino también de alguna manera del proceso mismo de cómo se va a desatar en la experiencia humana desde la primera infancia estas contradicciones humanas que van a implicar el desarrollo en estos tres sentidos que las colegas han desarrollado de la mano justamente de Stern y con los aportes de Winnicott, Bolas, etc. Yo no sé si hay preguntas o comentarios, yo tengo un cierre al respecto que va de la mano con lo que ustedes han presentado solamente como en síntesis. No sé si ustedes quieren que hagamos la síntesis, que yo haga la síntesis de lo que las colegas ya definitivamente han expuesto con lujo de detalles, solo a manera de síntesis y como para tener los elementos claves de lo que se trata la primera infancia y qué es lo que se pone aquí en cuestión en la primera infancia, cuáles son los elementos centrales que nos trajeron las colegas, y luego las intervenciones y preguntas, o si prefieren primero las intervenciones y preguntas y luego o sea, hacer un cierre de sesión. Si hay preguntas urgentes, es que veo que nadie ha levantado la mano, así es que si quieren yo hago el cierre primero y luego abrimos para preguntas o comentarios. Por favor, les recomiendo que quienes tengan comentarios o preguntas vayan levantando su mano para ir registrando el turno aquí en la sesión de intercambio y de diálogo. ¿De qué se trata la primera infancia? Se trata de un asunto desafiante para los seres humanos y digamos eso es lo que trae a colación el neoestoicismo, pero que de alguna manera lo trabaja de manera mucho más, digamos, experimentalmente hablando el psicoanálisis, y es lo que se ha llamado aquí la edad de oro. La edad de oro es la edad antes del nacimiento, digámoslo así, que en la literatura clásica, pues ya hicieron la referencia a Hesiodo, hicieron la referencia al Génesis, la vida paradisiaca. ¿En qué consiste, digamos, el nacimiento va a marcar una ruptura existencial en todos los seres humanos? Eso es lo que trae a colación el psicoanálisis. Y lo que va a traer a colación también, por supuesto, el neoestoicismo. Los dos están de acuerdo en eso. ¿Sí? ¿De dónde partimos? De una vida donde no hay, donde más bien se tienen todos los elementos coexistiendo, los elementos de satisfacción,
los elementos de cercanía y también los elementos de desarrollo de la experiencia. Todo está junto y eso es lo que se llama la edad de oro. ¿Cuál es la edad de oro? Seno materno. El seno materno, todo lo que nosotros desde el punto de vista médico estamos hablando del periodo de gestación, ¿sí? Que es no solo, entonces, desde el punto de vista de las emociones, el seno materno constituye el primer paso, y ese primer paso es un primer paso de todo colmado, todo paradisiaco, todo conjugado, todo satisfecho, una totalidad satisfecha desde todo punto de vista, ¿sí? Y entonces aquí debemos ver que digamos, la primera cuestión que vamos a tener en cuenta es que este primer periodo, que es el periodo de gestación, o todo este periodo materno inicial, es un periodo que no se debe entonces solamente estudiar desde el punto de vista del desarrollo físico, estructural, fisiológico de los seres humanos, como va el bebé, el corazón a las cuantas semanas se desarrolla, el cerebro a las cuantas semanas se desarrolla, los pulmones, que es el último de los órganos y todo el sistema respiratorio para estar listo el bebé. Eso quienes han trabajado todo el tema de embriología, etcétera, lo saben y lo desarrollan muy bien, y es lo que se llama el neurodesarrollo también en, digamos que en estos saberes médicos o biomédicos. Pero el otro elemento, que es el que nosotros tenemos que enfatizar, es que junto con ese desarrollo viene un desarrollo de esta primera edad, que es la edad de oro, donde coexisten necesidades satisfechas y acompañamiento continuo y permanente. Digamos que en eso consiste esa edad de oro. Y es una edad de oro de disfrute, digamos así, de disfrute de la vida sin ningún tipo de situaciones adicionales. Pero, punto 2, viene el nacimiento. Y con el nacimiento viene una ruptura no solamente física, sino una ruptura existencial. Y ese es el elemento que aquí se quiere registrar. Y esa es la segunda parte de lo que las colegas han traído. Entonces, ¿en qué consiste esa ruptura existencial? Que los niños y las niñas que desde el vientre materno han traído todas sus condiciones satisfechas, su acompañamiento cercano, porque es una totalidad con la madre, etcétera, con el nacimiento se hace una ruptura, no solamente de separación corporal, sino de distanciamiento con este primer estado. Realmente ese es el fondo de este asunto, ¿sí? El fondo de este asunto es que logremos entender que la primera infancia realmente arranca, si ustedes quieren, con este primer distanciamiento, y ahí es donde viene como este primer tiempo, que es un tiempo donde la edad de oro va a entrar en crisis, y donde los niños y las niñas no piensan, pero sí sienten muchísimo. ¿Qué es lo que van a sentir? Lo que ya dijeron nuestras colegas aquí. En primer lugar, sienten una necesidad por alimento, por suplir estas necesidades básicas, especialmente el alimento como elemento central, pero también una necesidad de amparo y protección. Digamos que son los elementos más fundamentales que están a la base de esta primera ruptura que es el nacimiento, ¿sí? Y entonces, ya no todo lo tienen a la mano, digámoslo así. Y como no lo tienen a la mano, pues comienzan a ser, comienza a ser este primer periodo bastante desafiante desde el punto de vista existencial, porque aparece la carencia como elemento central y con ellos todo el tema del estado de indefensión, que es lo que se llama aquí, digamos, ese estado de indefensión significa que yo tengo demasiadas necesidades y no puedo satisfacerlas. El estado de indefensión es eso. No es solamente tener las necesidades, sino no poder satisfacerlas. No hay manera de hacerlo, ¿sí? Y entonces ahí es donde se desarrollan, digamos, como estas tres etapas que las colegas nos han traído a colación. Es que una vez está el estado de indefensión, entonces viene la búsqueda frenética por suplir el estado de indefensión para el hambre, pero también para el amparo y la protección. Y lo que se han encontrado en los estudios de experiencia con mamíferos superiores como los simios, etc., es que
digamos que sí hay una búsqueda por satisfacer las necesidades, por ejemplo, satisfacer el hambre, pero ese no es la principal búsqueda. Y aquí es donde comienza el asunto del desarrollo emocional, porque realmente lo que se busca es afecto y seguridad. Realmente en el fondo ese es el tema. Entonces, por eso las pruebas que han hecho con mamíferos superiores, especialmente con simios, etcétera, se ha encontrado que se desarrollan dos tipos de objetos. El objeto que satisface mi necesidad, pero el objeto que me permite estar tranquilo porque tengo cuidado y porque tengo seguridad. Me genera seguridad. Y eso es lo que se llama aquí el objeto de transformación, que Bolas es el que lo desarrolla muy bien. Bolas es otro psicólogo muy importante de la línea psicoanalítica, pero no es europeo. Entonces ellos hacen como una especie de tándem entre Stern, Winnicott, Bolas, ¿no? Diciendo una cosa que va a ser sumamente importante y que va a tener unos elementos que hay que tenerlos muy en cuenta, y es: las necesidades siempre serán objeto de búsqueda para suplirlas, pero una vez suplidas, realmente es un asunto de agotamiento, ¿no? Ahí termina con esa parte, pero lo que nunca de lo cual se hace un agotamiento es de la búsqueda del afecto y la seguridad. Digamos que ese es el elemento central. El gran diferencial aquí es ese. El gran diferencial es que rápidamente, una vez los mamíferos encuentran que la necesidad es satisfecha, ya terminan con ese objeto, que termina la relación inmediata con ese objeto que te produce, digamos, bienestar, porque ya tu necesidad como el hambre está satisfecha, pero siempre prefieren estar con el objeto de afecto y seguridad. Ese es el elemento importantísimo. Y digamos que el papel de los cuidadores aquí, que es como termina realmente esta sección, es que el papel de los cuidadores va a ser muy importante para desarrollar los asuntos de satisfacción de necesidades, pero también satisfacción de afecto y seguridad. El tema es que el niño en esta primera infancia, la niña en esta primera infancia, primero se autodescubre como un niño que se cree que puede satisfacer sus propias cosas, pero no es posible hacerlo. Ahí es donde se capta en principio la necesidad de mantener cercanía con quienes requieren y necesitan que les atiendan, ¿no? Y entonces se desarrolla una relación muy profunda entre el niño o la niña con el cuidador. El cuidador que, otra vez, no solo le proporciona satisfacción frente a necesidades, sino que le proporciona afecto y seguridad. Pero, y ahí es donde viene la imaginación, pero no siempre el cuidador está con ella, como en la Edad de Oro. Y ahí es donde viene el tema fundamental de este desarrollo de emociones. Y es que como no está todo el tiempo, y el niño quiere, o la niña quiere resolver sus temas de necesidades de una vez, y es inmediato esto, él encuentra que hay una distancia entre lo que yo siento y la respuesta que viene por parte de los cuidadores. Y ahí es donde se desarrollan los diferentes vínculos afectivos, justamente con un objeto que está, pero con un objeto que desaparece, y a veces no hay un encuentro entre cuando yo lo necesito y el objeto está. En este caso, el cuidador. Entonces, ahí ese desencuentro, el niño tiene que lidiar con ese desencuentro. Y en ese desencuentro es que se desarrollan las emociones y la experiencia emocional. Si hay retardo, si hay descuido, si hay, digámoslo así, maltrato, ahí es donde comienza a desarrollarse, digamos, estas primeras etapas de cambio en las emociones que van a generar una serie de historias, bien sea traumáticas o reconfortantes, con los niños y las niñas. Por eso las relaciones de vínculo primario, que son estas y que se desarrollan aquí en la primera infancia, se van a volver fundamentales para un asunto que es fundamental, que se llama la confianza. El desarrollo de la capacidad de confiar crece en la medida en que el bebé se da cuenta que el objeto de satisfacción no siempre está a su disposición.
y que es de alguna manera ese manejo sutil que el cuidador le da, quien sea que sea, entre no atenderlo de inmediato, pero entre al final del día atenderlo. Y el niño desarrolla la capacidad, y desarrolla no solamente la capacidad de confiar, sino que la desarrolla imaginativamente. Por eso es imaginación, porque siempre desarrolla la expectativa que el objeto que no está va a venir. Y hay una cosa que se llama, en Piaget se ve muy bien en desarrollo cognitivo, y es la permanencia del objeto. La permanencia del objeto, antes de ser cognitiva, es emotiva, ¿sí? ¿Y por qué es emotiva? Pues porque aquí en este desarrollo de presencia-ausencia es donde el niño comienza a desarrollar esa capacidad de saber que no está, pero que viene, que ha desaparecido, pero eso no significa que no existe. Ese punto es muy importante en el desarrollo de la primera infancia. Era lo que quería señalar un poco en síntesis, con todo lo que las colegas ya, con todo lujo de detalles, nos han presentado en esta sesión. Bien, con este resumen también, digamos, de esta parte importante, de estos dos apartados, creo que ha sido muy acertado de parte de ustedes, que también hayan aquí terminado con esta sección inicial, porque sí valía la pena hacerle un cuidadoso repaso, no a las emociones determinadas, qué es lo que va a venir, pero qué es lo que todos nosotros conocemos, sino al proceso de cómo se desata este tema, ¿sí? Y ese desatamiento, digamos, del tema comienza con justamente el nacimiento y la ruptura que hay en la primera infancia con los bebés, de venir de un estado de satisfacción a un estado de indefensión que ellos comienzan a sentir una vez están separados corporalmente, que ya ven ustedes que no es solo corporal, sino que hay una ruptura existencial muy fuerte porque los elementos que tenían a la mano en el vientre ya no los tienen y tampoco tienen la satisfacción inmediata del asunto. Y como comienza a ser mediata la satisfacción y no depende de ellos, es ahí donde viene todo el desarrollo de las emociones, entre frustración, ira, amor, etcétera, que es lo que va a venir en la siguiente sección ya a colación. Pero es justamente estos elementos de proceso lo que es importante señalar y lo que no podemos nosotros no pasar de largo, porque es donde realmente se comienza a desarrollar la vida emocional de los niños y las niñas. Como ven ustedes, no es solamente vida emocional, sino vida cognitiva. Pero hay que decirlo en ese orden. La vida cognitiva es posterior, si ustedes quieren, a la vida emocional propiamente dicha. Pero las dos están sumamente relacionadas. La imaginación se desarrolla con base en estas primeras experiencias de cercanía, lejanía con su objeto de cuidado y afecto. Hasta aquí, digamos, con eso creo que damos cuenta ya de toda la sesión y de estas dos secciones que Marta nos va a mostrar en primera infancia. ¿Preguntas, comentarios? No sé si hay manos levantadas. Bueno, todavía no hay. Y en el chat tampoco tenemos comentarios. Nelson. Sí, adelante, Nacho. Gracias. No sé, hay demasiadas cosas, digamos, que quedan para los comentarios y para algunas preguntas frente a la exposición que se hizo hoy. Recuerdo ahora rápidamente una acerca de las emociones racionales e irracionales, de lo que comentaban en la primera parte de la exposición. Pero ahora sobre la segunda parte, me asalta la duda de si cierto aprendizaje que va a desarrollar el niño, que va a adquirir el niño a través del cuidador, que de alguna manera satisface también ciertas necesidades, porque todo aquello en esa relación es aprendizaje, no va también cargado de alguna manera de ese objeto intencionado que es la cultura.
Y me explico, es muy probable que en esa idea de transmitir la seguridad que está requiriendo el niño, esa seguridad también sea un objeto cultural intencionado. Por ejemplo, no solo el tema de satisfacer ciertas necesidades básicas, sino el de la seguridad que le ofrece al niño el hecho de salir corriendo cuando ve un ratón. O la seguridad que puede adquirir el niño cuando de alguna manera evita cierta relación con ciertos objetos. Tú lo mencionabas ahora, por ejemplo, el de la viejita con el que se le amenaza si no se toma la sopa. De alguna manera, creo yo, que esa mediación entre el cuidador y el niño o la niña, y no sé si lamentable o no, pero está mediada por una cultura que ya ha adquirido y que ya ha desarrollado y que tiene toda una experiencia de vida en el adulto, pero que se le transmite al niño. ¿Hay alguna manera, digamos, en la explicación de Martha Nussbaum o entre los autores que se han referido hoy para que eso se evite? O de alguna manera también para que, si bien la memoria tiene una estrecha relación con las emociones y se van desarrollando a medida que este niño, esta niña va también creciendo, ¿no podrá encontrarse también en el olvido una relación con las emociones? O sea, ¿no será que las emociones también pueden tener una relación con el olvido? Y por último, y ya refiriéndonos un poco al escenario escolar, porque también hay una carga ahí, o más bien, más que una carga cultural, objetos intencionados que transitan la escuela y que van a desarrollar en los niños y en las niñas, más allá que un aprendizaje, unas emociones que los acercan o que los alejan de ese objeto, llámese matemáticas, llámese español, llámese ciencias. Es para nosotros, yo creo que para las nuevas generaciones no tanto, o no sé hasta dónde se pueda medir eso, es para nosotros, por ejemplo, cierto el hecho de que las matemáticas se convirtieron en un coco, en un miedo. Es más, en algunos casos, con las matemáticas se lograba castigar a un niño o a una niña, poniéndolo a hacer operaciones, o se le castigaba sentándolo a aprenderse las tablas de multiplicar o a desarrollar 20 o 50 divisiones, qué sé yo. Carga cultural, ¿cierto? Objeto intencionado que va a generar en el niño y en la niña una emoción de rechazo, de odio, de ausencia, qué sé yo. Hay también en la escuela como un cuidador que va a suplir de cierta manera o que va a acompañar de cierta manera a la familia una responsabilidad en esas emociones que después van a marcar el logro o el no logro del niño frente a procesos que se le están presentando más adelante en su etapa escolar. Dejo ahí, Nelson. Gracias por la pregunta. Es una pregunta, digamos, aun cuando la pregunta es compleja, o sea, desarrolla varios componentes, creo que la inquietud, sospecho, que gira mucho en torno a estos componentes culturales y sociales que se desarrollan. Primero en las relaciones con los cuidadores, pero también con la educación y con los objetos intencionales que desarrolla la escuela. Digamos que son como los elementos que trae a colación Nacho. Y la pregunta de fondo es si es inevitable que eso suceda así o no y en qué sentido, ¿no? O hay manera de propiciar esto de otra manera, ¿no? Y evitar, digamos, como ese énfasis cultural que está. ¿Qué dicen Andrea y Vanessa?
¿Se animan al diálogo con Nacho? Pues yo creo que de pronto lo que plantea Nacho va un poquito más allá de la primera infancia, ¿no? Porque en este momento yo creo que estamos abordando es al lactante como tal, estamos hablando del lactante, entonces en este momento él no tiene digamos que claro que va a incidir lo cultural, pero ya desde el cuidador y desde la crianza del cuidador y desde el proceso del cuidador. Pero en este momento siento que estamos haciendo referencias como al lactante y digamos que no aplicaría en el caso tal. Digamos, por supuesto, la crianza que le damos y como nosotros como cuidadores, como objetos transformadores, abordamos las situaciones con los pequeños, por supuesto que van a tener una carga cultural. Pero en este momento estamos hablando como de unas, no sé, necesidades primarias y asimismo como de unas emociones primarias que se presentan cuando se cubren o no estas necesidades que mencionamos, como la del alimento, como la del afecto y como la necesidad de conocer el mundo. Gracias, Andrea. No sé si Vanessa quiere complementar algo de en este sentido con tus comentarios. No, más allá de eso, no. Más allá de eso, ¿no? Bueno, digamos lo que Marta nos va y para ir un poco en línea con lo que ha sido el desarrollo de las sesiones pasadas, vamos a decir que hay componentes culturales y sociales en los temas de la experiencia humana que definitivamente son inevitables. Digamos, ahí sí el efecto cultural va a marcar una pauta central también a la hora de constituir objetos intencionales con las emociones. Es decir, en esta concepción que estamos hablando y que por supuesto la sociología de las emociones va a hacer un énfasis mayor a lo que incluso la misma Marta nos va hacia acá. Va a ser un énfasis muy importante en que todas las emociones están constituidas por objetos intencionales culturales, sociales. Digamos que ese es el elemento central. Coincido con André en que muchas de las preguntas tuyas vienen en otras etapas del niño y de la niña, pero que desde aquí se dejan ya ver, digamos, elementos centrales para el bebé lactante, que es el que estamos teniendo aquí a colación, pero ya desde acá comienza como esa etapa de la constitución de objetos y emociones que están referidos a la experiencia humana que arranca justamente en estas primeras etapas de cambio. Sobre todo, vamos a decirlo así, básicamente en el primer año de vida, donde el niño y la niña van a tener como interacciones muy importantes los cuidadores por un lado y los objetos de su entorno por el otro. Digamos que eso es lo inmediato en su interacción y es sobre esa primera gran interacción que ellos van a construir este primer mundo, llamémoslo así, que es el mundo de esta primera experiencia en la primera infancia, que tiene esta ruptura de la cual ya hemos explicado. Diciendo eso, también vamos a decir entonces que digamos, la educación, quiero comentar un poco esa última, quiero completar esta respuesta de dos maneras. Una, los objetos culturales. Todo trato con el niño o la niña que haga un cuidador ya trae objeto cultural. Es decir, el cuidado, la protección, viene implícita con los ritmos y los procesos del cuidador. Voy a poner un ejemplo. Nosotros crecimos en una cultura más latina, en donde el acompañamiento del bebé casi que es inevitable porque además vivimos todos muy juntos, ¿no? Digamos, vivimos en unas densidades poblacionales donde es inevitable que el bebé vaya captando que hay un sinnúmero de personas alrededor, por lo menos una, pero un sinnúmero de personas con las familias latinas cercanas,
donde normalmente se hace un nivel de interacción más rico que solamente tener a un cuidador de base inicial. Pero eso no sucede así en otras culturas, ¿no? En otras latitudes, por ejemplo, más individualistas, como el caso de Alemania o Estados Unidos, donde incluso por darles un ejemplo, el cuidado con los padres alemanes, digamos, más de décadas anteriores, no quiero hablar de estas, de cómo serán los padres alemanes ahora, pero en décadas anteriores, los cuidadores alemanes eran muy respetuosos de los ciclos culturales sociales que ellos tenían, y que por más que el niño llore, por ejemplo, o reclame cuidado, hay unas horas específicas donde esto es posible y donde no. Y por política, digamos, voy a decirlo en esos términos por política, pero es una constitución del objeto que llamo cuidado, donde para ellos no es descuido que el niño llore, porque esa no es su hora de alimentación. Y estoy hablando de bebés lactantes, ¿no? No estoy hablando de niños y niñas en la época preescolar ni nada de esa cosa. Estoy hablando de niños y niñas que deben respetar los ciclos por ejemplo, suplir alimento, etcétera, que son ciclos asociados a horarios establecidos. Y así está la cultura alemana. Y ustedes ven que hasta el fondo, la cultura alemana tiene asuntos tan importantes como el manejo de agenda, y si usted no tiene la programación, eso pues sencillamente no está, no aparece y no lo haces. Mientras que la cultura latina en ese sentido es mucho más relajada, si uno quiere, no constituye un objeto intencional de tanto valor el cuidado medido por horarios o por elementos regulativos sociales, culturales, o más bien sí se hace, pero se hace de manera distinta, ¿no? Si el niño llora, te atiendo, mientras que para una persona en otra cultura no necesariamente con que llores te atiendo. ¿Sí? Si el lloro yo descubro, y eso va en las primeras semanas de cambio de intervención, de interacción con los niños y las niñas, es que si yo veo que el asunto de necesidad es un asunto de hambre, pero todavía no ha llegado tu hora, lo vamos a dejar llorar. Él tendrá que parar de llorar, y efectivamente para de llorar hasta que se le va, digamos, desde la lactancia se va inculcando horarios, ritmos de la mano con las necesidades, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo, Nacho, en que efectivamente mucho de esto que llamamos nosotros cuidado tiene muchos elementos culturales, más de lo que nosotros mismos nos damos cuenta, más de lo que somos conscientes, y de esa manera desarrollamos una interacción básica con los niños y las niñas. Si ellos se van dando cuenta y la expectativa crece. Por eso usted verá que la famosa pataleta que hacen los niños es porque justamente en estas primeras de cambio, si tú no tienes en cuenta ese equilibrio del cual David Ester dio buena cuenta ahora, que lo citaron aquí las colegas, no, equilibrio entre la ausencia y la presencia. Si no se logra equilibrar eso, si usted atiende inmediatamente siempre las necesidades de los niños y las niñas, es ahí donde ellos no tendrán manera ni de soportar ni de confiar que los temas de cuidado vienen, pero no solamente vienen por tu reclamo. Vienen y están ahí y se van a dar, y tú lo debes esperar. Y si es necesario esperar, pues tienes que aprender a esperar. ¿Me entiendes? Y ahí que se desarrolla no solamente el horario o sentido horario de ritmos, sino que se desarrolla lo que llamamos relaciones de confianza. ¿Sí? Y las relaciones de confianza arrancan, como ustedes se dan cuenta, muy temprano en los seres humanos, y tiene que ver con esto. Pues estoy de acuerdo con la afirmación de Nacho, de una afirmación pregunta, que es si estos temas de protección y de cuidado no tienen unos fuertes componentes culturales. Claro que los tienen. Cada cultura desarrolla unas nociones de cuidado que se van construyendo de la expectativa social entre adultos, niños y niñas. Y eso se va desarrollando con la edad. Un segundo comentario es que objeto de cuidado la escuela o de desafío la escuela, y lo escolar, que probablemente lo veremos con más detalle la próxima vez, sí desarrolla también unas nociones claves de componentes culturales de valor, de juicio, de sentido de éxito y de logro, que va de la mano con la valoración que los niños y las niñas van teniendo y el reconocimiento social que la escuela también lo hace.
Y aquí un elemento muy importante es que ellos, a partir de estas relaciones de reconocimiento, es que van desarrollando también su sentido de sí y de otros, de reconocimiento de sí y de otros, de consideraciones hasta por sí mismos, de autovaloración, de autopercepción, que va a ser muy importante, ¿sí? Todos estos autoesquemas que llamamos en psicología se desarrollan de manera bastante muy importante con la familia, pero sobre todo en la escuela. Y asimismo sus objetos, ¿no? Objetos de amenaza o de disciplinamiento, como volver a las matemáticas un asunto de castigo, etcétera, o como la comida que tal se vuelve un castigo a veces, pues resulta no tener el lugar que corresponde, ¿no? Y por eso se desarrollan aversiones a estos objetos. Pero como ustedes se han dado cuenta ya por lo dicho durante estas sesiones, es mucho más de lo que uno se imagina que las emociones van siendo adquiridas de acuerdo con la experiencia, y no solamente la experiencia con objetos común y corriente, sino con los objetos culturales con los que el niño o la niña crece en el mundo de los adultos y los niños, ¿no? Ahí es donde está un poco la cosa. Bien, creo que Nacho tenía algún comentario adicional. No veo manos levantadas. Creo que con este comentario final, más comentarios de cierre, cerraremos la sesión de hoy. Adelante. Nelson, solo permíteme agregar al ejemplo que ponías de los horarios como algo que contempla una carga cultural, un ejemplo no menor, o sí menor, pero tiene que ver también con esa idea que tenemos de, de acercarnos al bebé, bien sea en lo visual o bien sea en lo auditivo. Por ejemplo, hay una carga cultural y va de alguna manera a causar un efecto posterior en ese niño o en esa niña y seguramente en sus emociones, el, el tema del vestir. ¿Por qué no hay ropa de bebé negra o para bebé negra? ¿Por qué el niño o la niña, el bebé, se va a dormir con cierta música o con cierto arrullo? Incluso, y hay estudios que demuestran un poco la efectividad de la estimulación temprana, que tiene que ver con lo auditivo y que tiene que ver con una carga cultural, evidentemente, y que va de alguna manera también a generar algunos, o por lo menos los estudios lo han demostrado, algunas conexiones neuronales que van a facilitar también ciertas cosas en ese niño o en esa niña que ha sido objeto también de una estimulación por parte de un adulto cargado de una experiencia cultural. Sí, muy bien, Nacho. Sí, por ahí es. Yo creo que justamente nosotros podemos seguir cargándonos de ejemplos de por qué las cosas se viven de esta manera y no de otra. Y es un poco lo que también se desarrolla como racionalidad práctica al comienzo, ¿no? No del todo, pero culturalmente hablando, con lo moral, va a pasar que nociones como ya no solamente el vestido, etcétera, sino también lo correcto y lo incorrecto, lo que se debe sentir y lo que no, en un sentido radical. Todo esto tiene que ver con desarrollos culturales mucho más profundos de los que uno a veces tiene la capacidad de poder aceptar que hay. Y que efectivamente todas las referencias son referencias culturales, de preferencia cultural que se ha construido en una comunidad y que constituye como la base para que se pueda explicar la matriz emocional de cualquier adulto, ¿cierto? De acuerdo con su experiencia, su cultura, su sociedad. Y eso es una cosa que cada día se va ganando mucho más en términos de comprensión y de entendimiento. Ah, nosotros sabemos por qué esto es así, no de otra manera, ¿no? Pero es muy diferente, eso también desarrolla ciertas cosas como los estigmas, ¿no? De los cuales no vamos a hablar en estas sesiones, pero donde nosotros mismos cuando entramos con interacciones o con intercambios culturales, uno puede sencillamente poder decir cuando algo no le parece, pero es chocante porque la otra cultura lo trae, ¿cierto? Y porque aquí no se usa, etcétera. Entonces,
puede traer un efecto de estigma, por eso se desarrollan los ascos, etcétera, de los cuales hemos hablado también acá. Emerge lo otro, ¿no? Pero eso creo que vamos a tener oportunidad ya en la próxima sesión de volver sobre estos asuntos, de cómo estas emociones se van elaborando allí. Emociones como la vergüenza, la culpa, el asco, etcétera, ¿no? Son emociones que están llenísimas por donde uno los vea de componentes culturales y sociales que son inevitables. Son inevitables porque nosotros los seres humanos, ahí es donde nacemos y crecemos. Ese es nuestro ámbito de desarrollo. Y siendo el ámbito de desarrollo, por eso muchas de las explicaciones tienen que ver con esos ámbitos culturales en los cuales hemos crecido y donde hay que ponerle mucho cuidado también, ya como una incidencia hacia la escuela, cuál es la cultura escolar que se vive. ¿Sí? Porque ahí hay unas determinaciones hacia el lado de la experiencia humana de los niños, niñas y adolescentes que tiene que ver también con los objetos culturales que se construyen en las escuelas, ¿sí? Que hacen rechazo, que hacen asco, que hacen culpa, etcétera, y que a veces, como se vive, pues lo único que la gente dice, bueno, es que aquí es así, y donde muy pocas veces realmente hay una reflexión mucho más profunda de cuál es la cultura escolar en la que se desarrolla el ámbito de la vida en cualquier institución educativa, en cualquier comunidad. Mucho para pensar y para reflexionar más allá de lo tangible que trae la escuela, que es el currículo, que es el desarrollo de clases, más un intangible que es muy poderoso, que es el de la cultura escolar, cómo se vive en la comunidad educativa donde se está, qué es lo que se valora, cómo lo vive un niño o una niña determinado, y eso va a marcar también las emociones y los objetos intencionales construidos ahí. Ok, creo que con ese comentario iremos cerrando, creo que no hay más intervenciones. Bueno, nuevamente quiero agradecer a Andrea y a Vanessa por el tiempo destinado para este trabajo. Se ve que pues está muy bien trabajado por ustedes y lo agradecemos mucho. Creo que el nivel lo damos quienes exponemos también. Bueno, les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana porque ahí nos vamos a dedicar ya al desarrollo de algunas emociones claves y espero que le dediquemos un buen tiempo también para mirar algunas de ellas que van a ser factores decisivos desde la primera infancia en adelante. Y creo que con eso estamos como satisfechos con este primer seminario sobre el tema. Vénganse preparados también para que al final demos un tiempito para que ustedes evalúen lo que ha sido el seminario que hemos traído, las temáticas que se han hecho, los abordajes que se han tenido, las recomendaciones que ustedes también tendrían para un eventual segundo seminario sobre estos temas, si les interesa seguir esta misma línea o si habrían otras temáticas también que podríamos tener en seminarios posteriores. Entonces, también espero escuchar sus comentarios en este respecto para ir diseñando el nuevo seminario. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en 8 días. Gracias quienes han escrito en el chat también ahí sus agradecimientos, sus saludos, etcétera. Y bueno, nos veremos. Muchísimas gracias.